Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, en el video de esta semana les voy a mostrar un componente electrónico que se llama capacitor. Es un componente que se utiliza mucho en electrónica y en computación, que su función es almacenar energía en forma de campo eléctrico y después esa energía se puede utilizar para hacer diferentes acciones sobre otros elementos. Capacitores, hay varios tipos. Hay dos que son los más utilizados. En el programa de simulación Tinkercad podemos ver que aparece como condensador, es un sinónimo. Eh, También otro condensador que aparece es polarizado. El- la tecnología con la que están fabricadas, el polarizado se llama electrolítico porque el principio de funcionamiento del capacitor son dos placas de metal enfrentadas con los conectores de salida. Esos conectores de salida lo podemos ver como patitas que salen del componente. Tenemos en el electrolítico y en el otro también, siempre son dos. Esas patas es la conexión del componente con el exterior. Entonces internamente tenemos un encapsulado que suele ser de cerámica o algún material sintético. Adentro del encapsulado tenemos dos placas, como dijimos. Esas placas son metálicas y lo importante es que tiene que haber una separación entre ellas, ¿no? Entonces, cuando yo le pongo a este componente una fuente de alimentación, puede llegar a ser una pila, por ejemplo, ¿no? Yo le conecto una pila con el positivo y el negativo, positivo negativo. Lo que va a pasar es que físicamente, por una cuestión de la física, las dos placas se van a cargar positiva y negativamente, y esto va a producir que en el medio se produzca lo que se llama campo eléctrico. El campo eléctrico es una fuerza que aparece cuando hay una diferencia de cargas en dos placas que están próximas. Nunca se tienen que llegar a tocar, si se tocan ya esto no funciona. Eh, y cuanto menor sea esa distancia entre las dos placas, más capacidad tiene el elemento de almacenar energía. Por eso es que las últimas tecnologías ya se está hablando de nanotecnología, porque se puede reducir tanto la distancia entre esas dos placas que se llega prácticamente al tamaño de un átomo de separación. Entonces es una separación y al ser tan chiquita permite que se pueda cargar mucho el componente. No hace falta tampoco que se cargue mucho, hay aplicaciones donde no lo requiere, pero al momento de querer utilizar esto como una batería, bueno, o una pila, sí, ahí es interesante. Bueno, entonces vemos que el funcionamiento, entonces, para mostrar el funcionamiento hice un pequeño circuito donde tenemos una batería de 9 volt, que esa batería tiene el positivo por medio de una llave a el terminal positivo de nuestro capacitor. Fíjense que tiene positivo y negativo. Y el negativo lo conecté directamente. Entonces cuando yo cierro, hago funcionar esto, cierro el circuito, la energía pasa por el positivo, se carga y por el negativo vuelve a la batería y ahí el circuito constantemente está funcionando. O sea que el capacitor se carga, está cargado con energía. Si yo interrumpo el paso de la energía, el capacitor quedó con su energía almacenada y si yo quisiera ver esa energía podría medirla o podría conectarle un LED, esas luces que se ven en muchos electrodomésticos,
donde fíjense cómo está conectado. Yo conecté un terminal al capacitor y el otro terminal a la llave. Entonces, cuando yo cierre esta llave, lo que voy a hacer es el terminal positivo del capacitor, hacerlo pasar por el LED y que vuelva al negativo, o sea, le estaría entregando la energía del capacitor al LED. Fíjense, la energía hizo que encienda el LED y ahora ya prácticamente se desvaneció. La cantidad de energía que guarda es poca. La idea no es que sea una pila o una batería que acumule mucha energía como la batería del celular, sino que acumule por un tiempo energía y que después yo la puedo utilizar. Una aplicación típica es, por ejemplo, en lo que es el sonido de una sirena de bombero, donde se escucha un sonido que va aumentando y después disminuye. Bueno, parte del circuito tiene un capacitor. Entonces lo que yo estaría escuchando es un capacitor cargándose y descargándose. Otro tipo de capacitor es este que aparece acá, que se suele llamar capacitor cerámico, por el material que está hecho el recubrimiento, que es cerámica, pero todos bajo el mismo principio, ¿no? Placas enfrentadas metálicas sin tocarse y según el área enfrentada, o sea, el área enfrentada entre las placas, ¿no? Esto vendría a ser, si lo vemos en otra dimensión, el área enfrentada y la distancia hacen la capacidad del elemento. Esta capacidad de almacenar energía se llama faradios. Se marca con la letra F, pero hablar de un capacitor de un faradio es muy grande, ¿no? Es como hablar, no sé, una escalera de 500 metros de altura. O sea, son unidades que en la realidad son prácticamente imposibles. Entonces lo que se empieza a usar son los submúltiplos. O sea, tenemos el metro, tenemos el kilómetro y tenemos el, por ejemplo, milímetro. Entonces, la idea es que el faradio es una unidad muy grande y lo que se utilizan son los submúltiplos. Los submúltiplos son en saltos de 3 dígitos, o sea, si no hablo de faradios, hablo de microfaradios. Perdón, tengo el faradio, milifaradio, microfaradio, nanofaradio, son valores muy chicos, ¿no? Entonces, en la realidad, los capacitores tienen valores de milifaradios o microfaradios. También hay de nanofaradios. Lo podemos ver en la simulación que está acá. Si hacemos doble clic sobre el elemento, nos deja elegir el valor. Bueno, este es de 1000 microfaradios, pero fíjense que también pueden llegar a ser nanofaradios, mili, picofaradios. Ya hablar de un capacitor de un faradio es mucho, aunque hay, y hablar de kilofaradio es como decir una escalera de 20 kilómetros de altura. O sea, construir una escalera de 20 kilómetros de altura no es práctico. No existiría. Bueno, hablar de un capacitor de kilofaradios tampoco. Así que bueno, el capacitor aparece. Lo que les voy a pedir entonces es que en las fotos que yo les había mandado de los trabajos prácticos anteriores, identifiquen algunos capacitores electrolíticos y cerámicos. Lo van a ver por su esquema, por su forma, y que me reenvíen esas mismas fotos y habiendo identificado algunos de los capacitores. Bueno, esto es todo. La clase que viene vamos a ver un poquito más sobre cómo se reemplazan, cómo se detectan cuando están dañados y cómo se lee, así como en los resistores leíamos por el código de colores el valor que tenía. Los capacitores podemos leer por una codificación que tienen en su encapsulado, en su superficie, y eso nos permite saber de cuántos faradios, milifaradios, microfaradios está hecho.
De forma que yo el día de mañana en una placa de computadora puedo identificar un capacitor que está dañado y cambiarlo o reemplazarlo por uno similar o que tenga las mismas características. Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima clase.